muy buenas, ya estamos aquí con un nuevo vídeo. Esta vez vamos a dejar un poquito de lado todos los camellos y vamos a hacer 8 verticales. Entonces recordamos, en este vídeo vamos a hacer los verticales hacia arriba, por lo tanto, por favor, vamos a ir a ver el vídeo de técnica 1 para que no nos líe, ¿sí? Realmente este movimiento en otros países se llaman camellos también, ¿vale? Porque hace un movimiento súper bonito, pero bueno, yo los 8 a todo llamo 8 y los camellos son los que son hacia adelante, con el abdomen, etc. Sabéis que no está como muy unificada la jerga de la técnica de danza oriental, así que bueno, pues más o menos cada bailarina y cada profe pues tenemos como nuestro vocabulario propio. Muy bien, recordamos primero el 8 vertical, ¿sí? Obviamente al ser un 8 se utilizan las dos caderas, pero esta vez vamos a utilizar una cadera más que la otra. Pero ¿qué pasa? Se va a ver como que así, un 8 atrás, pero luego os lo explico bien. Mi talón sube para que mi cadera esté lo más arriba posible. Nunca, jamás, de los jamases se estira la rodilla siempre flexionada, ¿vale? Porque si no estaríamos haciendo trampas. Una vez aquí, ¿qué hago? Vuelvo al medio y ¿qué hago? Cambio la básica, lock, ya está. Solo estoy haciendo con una, ¿eh? Otra vez, desplazo, básica, la cambio. Espera, mira, si me pongo así, se me ve por detrás, ¿vale? De lado, subo talón, bajo, cambio básica, desplazo, subo talón, cambio, subo talón. ¿Me veis bien por detrás, verdad? Sí, se ve bien, ok. ¿Veis que son dos cambios? Nada más, o sea, es igual que el 8 vertical normal. Lo que estoy haciendo son dos movimientos, una básica y un desplazamiento. Sí, una vez que lo habéis visto, me voy a poner de frente que me vais a ver mejor. Importante, básica, desplazo mi peso todo aquí, subo con la básica, desplazo y vuelvo a caer. O sea, vuelvo a caer cambiando mi básica, fundamental, ¿vale? Ahora lo voy a hacer fluido. Aquí. Muy bien.
¿Qué es lo importante? Hacer la básica correctamente. Lo que nos cuesta es hacer esta básica izquierda ahora. Tengo que bajar del todo sin apoyar el talón. El talón lo voy a dejar siempre en el aire. Y lo que voy a hacer es, va a subir y bajar, pero no va a apoyar del todo. ¿Por qué? Porque en el momento en que apoya, se me puede cortar la básica. Entonces es fundamental tener claro esto. Solo estoy haciendo con esta. Muy bien. Aquí estamos. Perfecto. Pues ese sería el movimiento que queremos conseguir. Ahora, ¿cómo lo avanzo? Dando pasitos. Voy a ir. Hago mi básica, mi desplazamiento. Y una vez que ya estoy desplazada, ya puedo caminar. Voy a abrir un poquito mi pie, solo un poquito. ¿Y ahora qué hago? Cambio la básica. Aquí, estoy todavía aquí. ¿Y cómo cambio de peso? Con mi 8. Vengo. Y una vez aquí, ¿qué hago? Cambio, cierro y vuelvo a cambiar la básica. ¿Lo habéis visto? Estoy en la posición 1. Otra vez. Cambio. Doy mi pasito pequeño. Estiro. Y vuelvo a cambiar la básica. 1. Subo. Y caigo. 1. Subo. Y caigo. 1. Subo. Y caigo. Muy bien. Si os fijáis bien, esta cadera está haciendo un pedazo círculo así de grande, pero la otra cadera está haciendo un círculo muy pequeñito, por eso se sigue llamando 8s. No dejan de ser 8s, aunque yo marco mucho más mi cadera izquierda. Vamos a hacerlo con la derecha, lo mismo. Básica, desplazo y a la vez que elevo esta cadera, recordamos, nunca se estiran las rodillas del todo, esta pierna se abre. Hago un círculo grande aquí y ahora si os fijáis, cuando esta baja, fijaos en esta. Bueno, me ayudaría un montón que os suscribierais, activéis la campanita para recibir las notificaciones. Si os gusta, también podéis ser partícipes del canal haciendo un donativo a través de PayPal o de Bizum y estaré encantada de seguir enseñándoos todo lo que sé en el siguiente vídeo. Un besazo.